buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente es un gusto saludarles como cada domingo en este tiempo que tenemos en nuestra transmisión en línea. Estoy muy contento de poder pasar un tiempo juntos. Ya hemos tenido un tiempo de alabanza y ahora vamos a tener un tiempo delante de la palabra de Dios. Como ya lo sabe, estoy comenzando, más bien continuando una nueva serie que se llama El día que todo cambió. Te animo a que escuches el mensaje de hace 8 días, si no lo escuchaste, o que lo vuelvas a escuchar, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Pero antes de ello, quiero hacer 2 cosas. Lo primero, quiero animarte a que no te distraigas, a que estés en un lugar quieto donde puedas estar atento, enfocado a la palabra. Y vamos a orar para poder poner en las manos del Señor este tiempo. Amado Espíritu Santo, te doy gracias por este día y por este tiempo. Te pido que hables a nuestros corazones. Yo bendigo a mis hermanos que están escuchando este mensaje ahora mismo y te pido que tu presencia inunde su sala, la donde ellos están, Señor, que tu presencia les llene y les dé testimonio de esta palabra que es una palabra de vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el nombre de este mensaje es El engaño. Toda esta serie está basada en Génesis capítulo 3. Pero bueno, la semana pasada yo le hablaba acerca del plan original de Dios. En Génesis 1 y 2 nos muestra cómo Dios crea todo lo que nosotros conocemos y pone al hombre en un huerto, en un jardín, en un paraíso, y suple todas sus necesidades y crea un lugar ideal, un lugar perfecto. Pero debido a la desobediencia del hombre, al engaño de Satanás y a la respuesta del hombre a esas mentiras de Satanás, el hombre perdió todo esto, ¿sí? Y todo esto a Dios no se le salió de control. Él sabe lo que Él estaba haciendo. Y hoy yo quiero enfocarme en hablarte acerca de cuál fue el engaño, y no solamente cuál fue el engaño para Adán y Eva, sino cuál sigue siendo el engaño para cada uno de nosotros. ¿Por qué compartir acerca de esto? Porque es muy importante que nosotros estemos atentos para no ser engañados. Cuando nosotros de alguna manera estamos ignorantes a lo que Dios ha dicho, podemos ser fácilmente engañados. O cuando no ponemos atención, cuidado a lo que Él quiere. Entonces Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo le decía, este mensaje o esta serie la estoy dividiendo en un antes, lo que es el plan original, en un durante, lo que es el engaño, y luego en un después, de qué es lo que Dios hizo para volvernos al plan original. Entonces, hoy quiero enfocarme en ese durante, en lo que es el engaño. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5, nos dice lo siguiente. En la pantalla va a aparecer, pero bueno, también usted puede tener ahí su Biblia y hacer anotaciones, subrayar. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esta palabra, la serpiente es una figura de Satanás, y la Biblia dice que esta serpiente o Satanás, esta serpiente era astuta. No dice que era sabia, sino que era astuta, y está hablando de una gran habilidad para engañar, ¿sí? Y bueno, vamos a ver esto, pero antes de hablarle lo que es el engaño, quiero hablarte de quién es la serpiente. Algo muy importante es que nosotros tenemos que tener un concepto claro de quién es el diablo, porque algunas veces hemos tenido un concepto distorsionado. Hay un concepto llamado dualismo
que mucha gente tiene este concepto, y en este concepto muchos piensan en dos dioses, ¿sí?, que son iguales. O sea, hablando acerca de Dios y de Satanás, los ven iguales y algo así como peleando uno con el otro. Y mucha gente tiene la idea que el hombre es quien decide si gana uno o gana el otro. Pero este es un concepto equivocado, ¿sí? Vamos a ver por qué. Aunque la Biblia se refiere a Satanás como el Dios con minúscula de este siglo, no significa que Satanás sea Dios, ¿verdad? Porque sino lo que significa es que el hombre lo ha hecho Dios con minúscula y como muchos sentidos, porque el hombre hace dioses de cualquier cosa y de cualquier persona, y las adora y las idolatra, como ya tenemos muchos ejemplos. Entonces, Satanás no es Dios, ¿sí? Él fue un ser creado. Dios es el creador del universo y Satanás una criatura. Entonces, no están a la par de Dios, no hay ni comparación. Entonces, algo muy importante que tiene que suceder en nuestra vida es que tenemos que hacer a un lado ese concepto de dualismo y tener bien claro que Dios es el Dios del universo, el Todopoderoso, y que Satanás no está a la par de Dios, no es rival contra Dios, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros tenemos que entender. Ahora, Satanás viene para tentar y engañar al hombre, así como lo hizo con Adán y Eva, porque engañó a ambos. Así lo hace y lo sigue haciendo con cada uno de nosotros, ¿sí? La Biblia habla que Satanás fue derrotado en la cruz, pero debido a su gran poder de engaño, sigue de alguna manera llevando cautivo a mucha gente a través del engaño. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios, por lo tanto, Dios planeó un futuro increíble, pero el engaño y el abrirle la puerta al pecado y todo lo que nosotros sabemos trajo muchas consecuencias, y una de ellas es que Satanás hizo al hombre y a la mujer a través del engaño, los hizo sus seguidores y los hizo esos seguidores esclavos. Y bueno, antes de conocer a Cristo, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo a través de la fe, recibimos vida nueva, la vida en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver cuál es ese engaño. Verso número 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, fíjese bien la palabra, con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Sí? La serpiente dice: con que Dios ha dicho, ¿sí? Y luego dice: no coman de todo árbol. La Nueva Versión Internacional dice: ¿de veras que Dios les dijo? La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿de veras? ¿Es verdad? Entonces, lo que Satanás hace con ese de veras, con ese es verdad, es sembrar duda. Satanás primero lanza la duda para luego lanzar la mentira. Y esto es algo que nosotros tenemos que detectar, porque también, ¿cuál fue la mentira? Les dice: con que dijo Dios que no coman de todo árbol del huerto. ¿Eso es verdad? No. Dios les dijo que podían comer de todo árbol del huerto, menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, trae la duda y luego la mentira. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque primero viene la duda, primero vienen esos pensamientos de duda, de incredulidad, y luego la mentira, ¿sí? Entonces yo tengo que estar alerta, porque Satanás es engañador. Versos 2 y 3, ¿sí? Dice: la mujer respondió a la serpiente. Hay un diálogo, ¿sí? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran.
Aquí hay algo que me llama la atención, y esto es un comentario personal, pero me llama la atención que dice que no coman ni le toquen. Si usted ve el 1, verso 28, Dios dijo no coman del árbol, no dijo que no lo tocaran. Si así fue, entonces ¿por qué le tocaron y comieron de él? Esto nada más es un dato que me llama la atención. Verso 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, en estos dos versículos, el 4 y 5, Satanás usa una cuádruple mentira, negando las verdades de Dios. ¿Cuáles son esas 4 cosas que niega el enemigo? Cuando dice no morirán, está negando el temor de Dios. Cuando dice sabe Dios, está negando el amor de Dios. Cuando le dice serán como Dios, está negando la autoridad de Dios. Y cuando les dice sabiendo el bien y el mal, estaba negando la verdad de Dios. 4 cosas: el temor de Dios, el amor de Dios, la autoridad de Dios y la verdad de Dios. Este mensaje yo quiero hablarte acerca de estas 4 mentiras que el diablo hace y cómo es que él niega o trata de robarte esto para que de esta manera podamos tropezar, ¿sí? Fíjese bien, en el huerto la tentación no fue robar, no fue adulterar, sino fue separarse de Dios. Entonces esto es algo muy importante. Vamos a ver el número 1. Satanás niega el temor de Dios. Hay una parte que ya lo leímos, dice no morirán. En la Nueva Versión Internacional dice no es cierto. Yo le hago una pregunta: si ya ha leído Génesis 3, la respuesta o la pregunta es ¿murieron? La respuesta es sí, murieron. Porque la paga del pecado es muerte, es destrucción, es pérdida. Y mucha gente a veces no entiende esto porque dice, pues aparentemente nada pasó, no he muerto físicamente, pero empiezan a morir espiritualmente, empiezan a morir en su alma, a su alrededor, y todo se complica y al final es una muerte eterna. Entonces Satanás dice no morirán, y cuando dice no morirán está cuestionando el temor de Dios. En otras palabras, él está diciendo no va a pasar nada si lo haces. Y yo no sé si a usted le pasó esto, pero muchas veces de niños, de adolescentes, ¿verdad? Por ahí había algún amigo, alguien que te decía no va a pasar nada. ¿Y cuántos saben que sí pasó, verdad? Y todos tenemos trágicas historias. Y muchas veces Satanás es lo que nos susurra al oído, como lo hizo con Adán y Eva, diciéndoles no va a pasar nada. No va a pasar nada si te acuestas con otra mujer que no sea tu esposa. No va a pasar nada si te robas ese dinero. No va a pasar nada si te divorcias de tu esposa para casarte o para unirte con aquella mujer o con aquel hombre. No va a pasar nada si golpeas a tu esposa. No va a pasar nada si dejas de diezmar. En todo eso, el enemigo está tratando de meter una mentira diciendo no morirán. Y cuando está diciendo no morirán, está negando el temor de Dios, está diciendo no va a haber consecuencias. Y hay mucha gente que tiene una idea equivocada pensando que no hay infierno, que no va a haber un lugar donde les va a ser retribuida la maldad que hicieron. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios, la Biblia habla del temor de Dios como el principio, el fundamento de la sabiduría de Dios. En otras palabras, es la piedra fundamental de nuestra vida. Y si en una construcción tú tiras la piedra fundamental, la construcción se viene abajo.
En muchos sentidos, mucha gente tiene un pensamiento equivocado y piensan que sabio es aquel que sabe mucho. Pero mi amado, sabio es aquel que teme a Dios y obedece lo que sabe de Dios. Entonces necesitamos nosotros entender que el temor de Dios es una gran defensa contra las artimañas del diablo. En muchos sentidos, Satanás te está diciendo: no morirás, nada va a pasar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que asegurarnos de no perder el temor de Dios como persona, como familias, como iglesia, porque si perdemos el temor de Dios, entonces Satanás ha hecho un buen trabajo en nuestras vidas o le hemos permitido que lo haga. El temor de Dios, escúchalo, es un muro de protección contra los engaños del diablo. Entonces aquí hay algo muy importante, porque el Satanás sigue diciéndote: no morirás, nada va a pasar si dejas de congregarte, nada va a pasar. Mi amado, necesitamos asegurarnos de mantener el temor de Dios en nuestras vidas. En muchas ocasiones podemos empezar con pecados, vamos a llamar pequeños, y luego va en aumento, y cada vez la línea se va cruzando y llegando más allá. Necesitamos hacerlo y tener cuidado de una manera radical. Entonces, primero Satanás niega diciéndoles del temor de Dios, diciéndoles: no morirán. Verso 5, niega el amor de Dios y dice: sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios. En otras palabras, les estaba diciendo: Dios no quiere que disfruten, Dios no quiere que se enteren de este secreto, ¿sí? Y de esta manera estaba cuestionando el amor del Padre, ¿sí? Y en muchos sentidos, ¿verdad? Bueno, de niños, ¿verdad? Cuando un padre, una madre te reprendían, pues no, muchas veces había una voz que te decía, ¿verdad? Lo que pasa es que no te quieren. Y en muchos sentidos, algunas veces en medio de las pruebas y las dificultades, hemos oído la voz esa voz que nos dice: lo que sucede es que Dios no te ama. Por eso es que te están pasando todas estas cosas, porque Dios no te quiere. Y esta es una mentira del diablo. Recuerde que Satanás primero les lanzó la duda y luego la mentira. Y de esta manera le lanza la duda del amor de Dios, para luego la mentira, sembrar la mentira. La Biblia nos dice en Romanos 8, verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o pandemias? Verso 38: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero Satanás miente, y muchas veces nos miente diciendo: Dios te está quitando placer, Dios no quiere que disfrutes, mira todo lo que estás perdiendo. Y yo sé que el enemigo en muchas ocasiones ha tratado de meter esto y de poder decir: mira aquel que es un adúltero, yo no sé cuántas cosas, y aparentemente todo le sale bien. Y nosotros podemos tal vez abrazar esa mentira, y nos va a llevar a todo un engaño y otras cosas. Entonces no podemos dudar del amor de Dios. El amor de Dios es continuo, es permanente en nuestras vidas. Entonces lo primero que Satanás hace es negar el temor de Dios, y luego niega el amor de Dios. Y escucha esto: hay dos elementos para que la obediencia sea completa: amor y temor. Obedecemos a Dios por amor, porque le amamos, pero también porque le tememos. Entonces, cuando estos dos son derribados, entonces la obediencia
tropezamos en la obediencia y empezamos a vivir en desobediencia. Y así sucedió con Adán y Eva. Ellos tenían claro que no podían comer de ese árbol. Pero ¿qué pasó? El enemigo viene y les dice, nada va a pasar si lo hacen. Y lo que pasa es que Dios no les ama. Y esto, cuando ellos oyeron y abrazaron la mentira, los llevó a la desobediencia. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tercero, niega la autoridad de Dios. Aquí hay una parte en este versículo que dice, serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Yo quiero decirte algo, nuestro Dios está sentado en su trono y reina. Isaías ve al Señor sentado en su trono y sus faldas llenando el templo, ¿verdad? Él está sentado en su trono. Y Satanás engaña al hombre y nos sigue engañando y les dice a ellos, ustedes pueden ser dioses con minúscula. Ustedes pueden ser dioses. En otras palabras les está diciendo, ustedes pueden sentarse en el trono de su corazón. Yo quiero decirte algo, nuestro corazón tiene un trono y en ese trono tiene que estar sentado Dios. Pero cuando nosotros hacemos a un lado a Dios y nos sentamos en el trono de nuestro corazón y decimos, ya no es Dios mi autoridad, ahora yo soy mi propia autoridad, yo soy Dios. Empiezan los problemas serios. Porque ya no, de alguna manera, cuando yo pienso que yo soy mi propia autoridad, dice, seréis como Dios, entonces ya no voy a obedecer a Dios, ya no tengo que obedecer a Dios, ni someterme a la autoridad que Él estableció. En otras palabras, el engaño es, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Y mucha gente en ese yo puedo hacer lo que se me dé la gana, en lugar de libertad lo que han encontrado es cautividad. Satanás desvía a mucha gente por medio de la rebelión, porque no reconocen ni la autoridad de Dios, ni la autoridad que Dios ha establecido en la familia, en el lugar de trabajo, en la iglesia. ¿Cuánta gente anda tropezando, anda yendo de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, porque no reconocen autoridad? Seréis como Dios. Esa es una gran mentira. El hombre no es Dios. El único Dios vivo y verdadero es nuestro Dios Jesucristo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que los tres son uno solo. Y algo importante es que nosotros necesitamos obedecer a Dios y obedecer a la autoridad que Dios ha establecido. La Biblia habla que las autoridades han sido establecidas por Dios. Yo sé que ha habido malos ejemplos de autoridad y tenemos que obedecer a la autoridad mientras no nos pida hacer algo que vaya directamente contra la voluntad de Dios. Pero Dios nos habla acerca de someternos. Y tenemos, si hemos entrado en el reino de Dios, entendemos que en el reino de Dios hay un rey, en el reino de Dios hay un gobierno y necesitamos someternos al gobierno de Dios. Pero la mentira del diablo es que dice, seréis como Dios. Tú puedes mandarte, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres soberano. Y esto es una gran mentira, ¿sí? Entonces niega el temor de Dios, niega el amor de Dios, niega la autoridad de Dios. Esto es tremendo porque el Dios que los creó, el Dios que los puso en ese huerto, en ese lugar ideal, ahora tienen el engaño diciendo, ustedes pueden ser igual a Él. Y esto era una gran mentira. Esto llevó al hombre a una autosuficiencia. Y cuando venimos a Cristo tenemos que arrepentirnos de ello. La cuarta mentira, niega la verdad de Dios. El verso 5 dice, serán abiertos sus ojos, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ese momento, hasta antes de la caída,
el hombre, su bien y su mal estaba en Dios. La Biblia dice que podían comer del árbol de vida. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Podían comer de la vida. Su bien y su mal, ellos no tenían que preocuparse por qué estaba bien o qué estaba mal. Dios decía que estaba bien, Dios decía que estaba mal. Dios les dijo: de todo árbol pueden comer, de uno no pueden comer. Era la instrucción de Dios. ¿Qué tenían que hacer? Obedecerla. Pero Satanás viene y les dice: serán abiertos sus ojos y ahora ustedes pueden decidir lo que está bien o lo que está mal. Los engaña. Ustedes pueden escoger lo que está bien o lo que está mal. Y es aquí el gran problema de la humanidad, porque la humanidad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y tenemos muchos ejemplos. ¿Cuántos rollos hay ahora con el lenguaje inclusivo y todo lo que ya sabemos? Es tremendo, mi amado. Parece que la gente está más cegada y confundida, ya no sabe ni distinguir lo más básico en biología, un hombre, una mujer. Y te está diciendo que todo es relativo. En muchos sentidos, el engaño del enemigo es decirte: la verdad es relativa, es subjetiva. Tú puedes determinar tu propia verdad. Tú puedes decidir lo que está bien o lo que está mal. Y no, mi amado, la palabra de Dios es nuestra única verdad, nuestra verdad absoluta. Cuando venimos a Cristo decidimos volver a comer del árbol de vida, ya no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces comenzó a decir: yo pienso, yo opino, no estoy de acuerdo, para mí esto no está mal, yo creo que está bien esto. Y empezó con una serie de argumentos y de razonamientos que vemos cuántos ejemplos que son necios, que son totalmente necedad. Cuánta gente se ha desviado de esta manera con el yo pienso y están confundidos. Y aunque el enemigo les dijo: serán abiertos sus ojos, la verdad es que fueron cegados. Y ahora viven en unas tinieblas donde no pueden distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Se volvieron esclavos, siervos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque ahora no saben lo que es verdad y lo que es mentira. Yo no puedo poner mi experiencia por encima de la verdad. Para poder estar de acuerdo, hay una palabra que es una verdad absoluta, la palabra de Dios. Y yo sé que habrá gente que dirá: oye, eso es muy fuerte. ¿Cómo decir que la Biblia es la verdad absoluta? Es la verdad absoluta. Lo que Dios dice es la verdad absoluta. No hay más. Y no es tener un pensamiento cerrado, sino mirar en la palabra que es tan real, tan profunda, tan a nuestros días. No ha caducado. Y el mismo engaño que fue en Génesis hace tantos años sigue siendo el mismo engaño. Entonces es muy importante que necesitamos volvernos a Dios, arrepentirnos, mi amado. Necesitamos volvernos al temor de Dios. Necesitamos volvernos al amor de Dios. Necesitamos volvernos a la autoridad de Dios. Y necesitamos volvernos a la verdad de Dios. Esta fue la cuádruple mentira. Esta fue la estrategia del diablo. Y mi amado, sigue siendo la estrategia generación tras generación en nuestros días. Así es que yo necesito estar alerta. Yo necesito saber que yo necesito vivir en el temor de Dios. Yo necesito saber que por amor y por temor obedezco a Dios. Yo necesito saber que Dios ha dicho que tengo que someterme a su autoridad y a la autoridad que Dios ha establecido. Hay gente que no tiene
no permite que nadie le diga nada. No reconocen autoridad, no reconocen la autoridad de sus padres, no reconocen la autoridad del gobierno, no reconocen la autoridad en la iglesia, no reconocen autoridad. Engaño. Y no reconocen la verdad de Dios. Algunos han tratado de mirar la palabra y tratar de determinar qué es verdad y qué es mentira. Tremendo error. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, gracias porque es determinante que nosotros entendamos Génesis 3. En tu palabra nos muestras cuál fue el engaño del diablo, para que nosotros veamos cuál sigue siendo el engaño del diablo. ¿Para qué? Para estar alertas. Señor, ayúdanos Espíritu Santo. Ven sobre nosotros. Señor, que sean abiertos nuestros ojos, pero para ver quién es Jesús. Señor, queremos volvernos. Nos volvemos en un genuino arrepentimiento delante de ti. Señor, te doy gracias por este día y por este tiempo. Ven Espíritu Santo y haz lo que deseas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, yo quiero animarte a que vuelvas a escuchar este mensaje. En verdad, necesitas escucharlo con calma y volver a pedirle al Señor que te hable. Comparte este mensaje. Y mi amado, bueno, ya lo sabe, en el video aparecen las maneras como podemos honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y quiero animarte, ya estamos de manera presencial, ya estamos con todas las medidas de seguridad, pero ya estamos, cada vez está llegando más gente entre nosotros. El domingo pasado Dios nos sorprendió y estamos con todas las medidas, con la capacidad permitida, haciendo todo. Te animamos a que vengas y seas parte. Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo. Buenas tardes.